Tengo la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido amigo Carlos Martínez, director general del Infonavit. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola David, qué gusto saludarte y saludos también a todo el auditorio. Oye, creo que quiero empezar preguntándote con esta parte que yo creo que es fundamental. Se acaban los programas, se acabaron con el final del mes pasado los programas de Infonavit. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo se va a enfrentar pues, todavía esta parte de la pandemia que no se arregla y los problemas económicos que trae aparejados? Sí, es David, bueno, pues como sabes, pues ha durado todo, ¿verdad? Hacer algo entre todas las instituciones del sector financiero. Te estoy oyendo muy, muy mal. ¿Qué te parece si te volvemos a marcar? Porque sí, la calidad de la llamada es como muy bajita. Y supongo que es nuestra culpa. Te ofrezco una disculpa de entrada. Supongo que es de nosotros. Pero vamos a platicar porque sí, hay temas importantes que de platicar sobre el Infonavit. Yo diría, número uno, que el 31 de agosto se acabó el programa que se había planteado para la pandemia. ¿Qué sigue? Punto número dos, que se los puedo ir adelantando también, es las finanzas del Infonavit bastante bien, a pesar de la pandemia. O sea, se ha logrado proteger el patrimonio de los derechohabientes. Yo creo que son dos temas verdaderamente fundamentales que hay que tener en la agenda, porque el Infonavit ha cambiado, se ha vuelto un organismo muy diferente, se ha vuelto un organismo que simple y llanamente está funcionando bien. El Infonavit ha vivido varias épocas. Primero pues era una cosa que no servía para nada, creado en 1970. Luego se convirtió en una financiera que se dedicaba a colocar y a colocar y a colocar crédito. Y eso en una primera época funcionó y después se volvió un desastre porque construían donde cayera. Retomo la llamada, querido amigo, querido Carlos. Carlos, se acaban el 31 los programas de apoyo. ¿Qué están haciendo? Claro que sí, David, cerraron el 31, te doy los datos de cierre, ahora sí que el Por favor. primero que los tienes. En total se apoyaron a 351,000 trabajadores que se les ofreció tanto seguro de desempleo como prórrogas e intereses hasta 6 meses y 100,000 trabajadores adicionales que estaban en empresas con paro técnico. Es decir, 451,000 trabajadores que estuvieron apoyados por cualquiera de los programas del instituto, que representó más o menos 5,900 millones de pesos no gastados por las familias para pagar sus hipotecas durante el periodo entre abril y agosto. Uh -huh, uh -huh. Y por otro lado, a las empresas, 33,222 empresas pidieron un diferimiento de sus cuotas patronales, lo cual representó 1,716 millones de pesos no gastados por las empresas por el concepto de la cuota patronal. Con esto cerramos la ventanilla y ahora nos tocan dos tareas en las que estamos trabajando. Primero, hacer el recontacto de estos 351,000 trabajadores que están o que pidieron seguro de desempleo y diferimiento de cuotas para hacerles reestructuras a la medida de sus posibilidades. Todos estos trabajadores, los 351, significaron que perdieron el empleo durante la emergencia sanitaria, y lo que tenemos que ver es que una vez que terminen los programas, que empezarán a terminar en octubre y noviembre, dependiendo del mes en que hayan sacado el apoyo, tendremos que ver si tienen ingresos o si se recontrataron en la economía. En caso de que no sea así, tendremos que ofrecer las reestructuras correspondientes, ya sea la prórroga que viene en la ley, que pueden ser 6 meses, donde sí se capitalizan intereses, o por otro lado, si tienen algún tipo de ingreso, reconocer ese ingreso que tienen probablemente por el lado informal y hacerles un esquema de pagos que sea suficiente para que puedan pagar al menos durante un año. Y ahí supongo que tienen considerados a quienes recuperan el trabajo pero con menos ingresos. Porque ese es otro Exacta, fenómeno. O sea, hay el fenómeno de la gente que va a regresar a trabajar pero con ingresos menores.
No solo eso, no solo es el caso de ellos, sino de los 100,000 que te decía de paro técnico. Ujú, ujú. Estos trabajadores se mantienen empleados en su empresa y ahorita tienen salarios que son 50% menores a los que tenían prepandemia y por eso suspendimos los cobros, porque si cobráramos por nómina les estaríamos quitando todo. Sin embargo, tienen el empleo, siguen con la relación laboral. Pero si el salario no regresa, porque la empresa simplemente no puede regresar al salario prepandemia, tendremos que buscar a estos 100,000 acreditados también una solución para ajustarles los pagos, porque esos nunca perdieron el empleo, pero simplemente van a ajustarse en un salario menor en la economía. Sí, que eso es, o sea, creo que es un reto interesante que traen ustedes, es adecuarse a las nuevas condiciones, esa palabra, esa frase que me choca, a la nueva normalidad. O sea, no, lo normal es lo normal, lo normal es lo que tenemos. Exacto. A las condiciones en las que vamos a quedar. Gente que va a ganar menos, gente que pasó de tener un empleo formal a un empleo informal, gente que pues, nunca perdió el trabajo, como dicen los de los paros técnicos, pero sus ingresos se desplomaron. Exacto, y que no van a regresar al salario. Y eso es algo Y muy que a pesar importante. de la reapertura de la economía, que es otro punto que se tiene que considerar, Carlos, que a pesar de la reapertura de la economía hay no sé, quienes completaban sus sueldos por comisiones, meseros, personal del sector turístico, muchas de esta gente, pues aunque abran, el aforo es sustancialmente menor. Totalmente, y por eso estamos planeando, y lástima que no nos podemos ver con gráficas para que veas cómo estamos viendo el sector Si quieres venir la semana que entra, te recibo aquí, ponemos las gráficas. feliz de la vida, porque vale la pena ver cómo el empleo ya se está comportando de manera diferenciada a nivel estado y a nivel sector. Por Uh -huh, ejemplo, uh -huh. Baja California, Chihuahua, Coahuila son estados donde ya tienen tendencia positiva, y en el caso específico de Baja California, por ejemplo, ya tienen un empleo mayor al que tenían prepandemia. En el caso de Chihuahua están muy cerca y ya dieron la curva completa. Y hay estados como Quintana Roo que de plano tuvieron una pérdida muy grande del empleo, pero que como justamente están ligados al sector servicios y turismo, no hay forma de que se estén recuperando, y Algo tendremos que similar debe pensar estar pasando con Guerrero, por ejemplo. con Guerrero. Te puedo decir que también en otros estados como Oaxaca, en fin, los estados que son ampliamente de servicios y turismo, la recuperación no va a ser rápida ni va a ser necesariamente fácil, porque ahí sí se tienen que seguir las reglas de contacto y de sanidad, y tenemos que pensar ya a nivel sectorial cómo haces programas específicos en cada uno de los sectores donde tengas mayor afectación económica. Ya Claro, no puede porque, ser a medidas ver, generales. no es lo mismo el sector manufacturero, que ese, como bien decías, ya está prácticamente recuperado, que el sector de los servicios, que ese va a tardar muchísimo, porque además depende de otra cosa. Si mañana el gobierno decide Oaxaca, Guerrero, Baja California, están abiertos al 100, ahora falta que la gente quiera ir a los restaurantes, que la gente quiera ir a los hoteles. Exacto, muchas reservaciones ya se cancelaron y no van a volver a ver, y demás. Pero también nos muestra, David, es el análisis que estamos haciendo, cómo la complejidad económica de cada estado importa. Por ejemplo, Baja California es un estado diversificado económicamente entre maquila, sector eléctrico, turismo, servicios y demás, mientras que Quintana Roo depende 100% de servicios. Y entonces las recuperaciones, como van a ser distintas, tienes que fijarte en la masa salarial, la masa laboral que tienes en cada uno de esos sectores y estados, y ofrecerles estructuras distintas. No podemos ya ahorita, ni nosotros, y creo que tampoco es el ánimo de la banca, de sacar medidas generalizadas como sí lo hicimos al principio de la pandemia. Y por eso apenas tanto el presidente de la ABM como el propio Uh -huh, uh -huh. presidente de la CNBB decía, estamos planeando un nuevo paquete de reestructuras. Sí, y lo estamos planeando con esta visión donde ya tenemos datos. Ya no es como cuando empezó la pandemia, donde no sabíamos qué iba a pasar ni cuánto iba a durar. Hoy ya tenemos datos claros de cómo afectó el empleo, cómo se expusieron distintos sectores y distintos estados, y podemos ofrecer cosas distintas para cada persona. Claro. yo creo que estas son cosas fundamentales. Ahora hay un tema que me llama mucho la atención y lo decía.
Las finanzas, leí el informe trimestral la semana pasada, muy bien, incluso sin considerar la pandemia, ¿no? Bueno, así, la verdad, el informe trimestral que sacamos a principios de la semana fue interesante porque tenemos ahí los datos, tenemos un crecimiento de los ingresos del instituto, tenemos incluso las metas de colocación de crédito. Estaba revisando la colocación que se dio en el mes de agosto y fue superior a la que se dio en agosto del año pasado. En fin, traemos una serie de métricas que nos indican que el golpe no estuvo tan fuerte, al menos en el sector vivienda y al menos en el Infonavit particularmente. Y tiene que ver con una cosa particular. Los empleos que se perdieron o que se han perdido durante la emergencia sanitaria eran de trabajadores que llevaban poco tiempo cotizando y que por lo tanto no estaban precalificados o no eran perfiles para sacar un crédito. Eso significa Y además hay otra cosa, que porque eso es entender cómo fue la dinámica de las empresas. Pues las empresas no querían perder un solo trabajador. Y si te vas a deshacer de trabajadores, pues te deshaces de los menos... O sea, ¿cómo evitas la destrucción de tu capacidad? Pues te quedas con los que están más entrenados, con los que son más capaces, que generalmente son los que tienen ya más tiempo. Exacto, lo que nos dimos cuenta es que las empresas reaccionaron reduciendo el empleo de trabajadores de menor trayectoria laboral y que desempeñaban actividades menos especializadas. Y tiene todo el sentido del mundo, porque justamente lo que necesitas es que cuando reabras puedan operar la empresa quienes tienen mayor capacidad y mayor tiempo en ella. Claro, o sea, pues el que le sabe. Oye, y finalmente, hoy se iba a reunir la Suprema Corte de Justicia en algo de transparencia que a mí me parece fundamental, que creo que así se combate la corrupción, no con rollos, en que puede entrar la Auditoría Superior de la Federación al Infonavit. ¿Se suspendió? ¿Para cuándo regresamos? Para la siguiente semana se dejó en lista. Curiosamente, David, lleva 3 semanas en lista el proyecto y en la sesión de los miércoles lo han estado viendo en la Suprema Corte. Los jueces, los ministros de la Suprema Corte han decidido estar estudiando el caso, ya han ido modificando ciertos elementos para entender mejor el Infonavit. Haciendo esta conversación con Carlos Martínez, director general del Infonavit. Creo, Carlos, creo que la Corte tiene que, o sea, tiene que entender, y me decías que están en ese proceso, que va a ser fundamental para la transparencia que la Auditoría Superior de la Federación pueda entrar al Infonavit, ¿no? Ya tendrá que decidir los ministros. Este amparo lleva una historia ya desde la administración anterior, donde los consejeros, el Consejo de Administración mandató que el Infonavit se amparara en contra de la Suprema Corte, en contra de la Auditoría Superior de la Federación, precisamente porque el Infonavit no maneja recursos federales fiscales, y a partir de ahí se ha dado una discusión jurídica que hoy llega a la Corte. Tendremos que ver cómo decide, por supuesto, el siguiente miércoles, si es que se decide decidir, porque ya se ha aplazado en otras ocasiones. Y lo relevante y lo que yo he estado impulsando y lo que yo he estado pidiendo es que siempre se tome en cuenta, siempre se protege, independientemente de lo que decidan en el sentido de si entra o no la auditoría. Lo importante es que quede claro que el dinero de los trabajadores es de los trabajadores, y que no es de nadie más, ¿no? Y que ellos son los que tienen que tener la decisión de utilizarlo, ya sea para el crédito de la vivienda, para pensión o para cualquier otro fin que esté destinado dentro de la ley del Infonavit. Mientras quede claro eso, creo que hay margen para que la Corte decida lo que tenga que decidir. Pues tienes toda la razón. Querido Carlos, te mando un abrazo con mucho cariño y amistad. Claro que sí, ya nos tenemos que ver pronto allá en estudio y todo. Cuando tú quieras venir, venimos ahí, tráete tus gráficas y las enseñamos en el multicast, ya cuando quieras. Órale. Nosotros, nada más déjame confirmar con mi productor, sí, pues ya estamos habilitados para recibir invitados, ¿verdad? Sí, ya. Porque sí hubo un momento que tomamos la decisión de salud de que solo podíamos, el personal que trabajábamos estrictamente aquí, ¿no? Bueno, el 25% del personal. Lo redujimos esta vez. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Un abrazo, nos vemos en la que siga ya. Ya estás, conste. Abrazo.